Qué increíble, me acabo de salir de la clase. Wow, literalmente me fugué. Ahora sí, una disculpa. A ver, cierro esto, comparto pantalla y vamos justamente a la parte de Kahoot porque quiero hacer revisión de las preguntas. A ver, ok chicos, espero que en mi pantalla vamos a hacer justamente la revisión correspondiente. Esto sería un poco Kahoot, ¿sí? Sí, mi pantalla, espero que sí. Ok, a ver, vamos a ver. Informe completo. O sea, no, sabes que vamos a ver todo de una vez. A ver cómo se puede ver aquí. Ok, vamos de una vez aquí. Perfecto. Aquí estamos. Ok, chicos. Primera pregunta. Dice que las esferas metálicas que se muestran en la figura se crean con un milicoulomb cada una, ¿verdad? Entonces aquí dice que la balanza se equilibra al situar el contrapeso a una distancia X, el eje que se supone que se encuentra ahí. ¿Ok? Entonces, déjame ver si puedo mejor compartir pantalla en cuestión de pantalla. Aquí está, perfecto. Si se escucha doble mi voz, me avisan, por favor, para evitar que se escuche doble, la redundancia. Así que miren, tenemos esto, ¿verdad? Ya. Entonces, si aquí nosotros tenemos justamente aquí una cara de uno y una cara de uno acá también, que son positivas ambas, como pueden observar, positivo y positivo. Si aquí, esto que está aquí hace referencia a que justamente aquí dice se carga, técnicamente. Solo aquí te dice que se cargan y por eso es que se encuentra justamente esta varilla que está cargando las esferas. De ahí nada más, ¿ok? Ahora, a partir de ahí tenemos lo que nos dicen. A ver, borramos acá, trazos, perfecto. Listo. Si yo aquí coloco una esfera justo por debajo, esta me dicen que es de menos 2 milicoulomb, ¿ya? Para equilibrar la balanza, ¿qué se debe hacer? Acá, si esto aquí es un menos 2 milicoulomb y aquí tenemos una carga positiva de 1 milicoulomb, entonces aquí justamente estas cargas se van a ver atraídas justamente por esta carga. La carga se va a ver atraída. Por ende, justamente la balanza va a ser justamente de esta manera, inclinada. ¿Ya? Por ende, la única forma de poder intentar hacer esto de una manera correcta es que el contrapeso se lo mueva justamente hacia la derecha para que justamente se nivele y vuelva pues a la normalidad, se podría decir. ¿Ok? Entonces, solamente eso fue una pregunta más o menos ahí que fue de mi examen, teóricamente. Eso no creo que tenga mucha ciencia, tal vez se equivocaron por ahí en lo más básico, pero tranquilos que eso no es para mí, ¿ok? ¿Tienen alguna duda con respecto a esta pregunta teórica, tal vez? Si no tienen dudas, para ir a la segunda y así volar. Bueno, no volar, pero intentar, pues, que no nos acabamos el tiempo tanto en las cosas teóricas. Ok, aquí me dice, si una carga positiva se coloca en el origen del plano y x, ¿en qué cuadrante se encontrará la resultante de las fuerzas? En la segunda pregunta, en cambio, tenemos lo siguiente, aquí, ¿ok? Entonces, la pregunta de aquí, si me equivoco, acá era 2U, ¿ok? Si eso que está aquí, la carga que se encuentra en medio, es una carga positiva, entonces, en el análisis de la parte horizontal, tenemos Q y 3Q. La derecha es mayor, ¿ok? Y si dibujamos las fuerzas que actúan sobre la cara del medio, tenemos que para esta que está a la izquierda, aquí sería justamente 1, y la de la izquierda sería justamente para acá 3, ¿ok? Sería justamente una fuerza de repulsión que siente para cada una de las esferas que se encuentra alrededor de la del medio. Por ende, aquí sería una simple resta de vectores y tenemos que aquí justamente sería 2, ¿ok? Una fuerza de 2. Perfecto, ¿verdad? Hacia la izquierda. Acá, en cambio, la de 4 realiza una fuerza hacia abajo y mientras que la de abajo, que es de 2, una fuerza hacia arriba de 2. Por netamente resta de vectores a sí mismo,
Entonces aquí abajo me quedaría que sería 2. Por ende, aquí justamente quedaría un vector dirigido hacia acá. ¿Ok? Entonces justamente aquí se encuentra en el tercer cuadrante, el resultante de las fuerzas. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio o a esta pregunta teórica? Solo fueron sumas de vectores, nada más. Voy a ver si, voy a ver si veo el chat, porque no sé si el chat tal vez esté escribiendo. Ok, no. Bien, acá. Ahora sí. Tercera pregunta. La tercera pregunta tenemos lo siguiente. Aquí, creo que hay alguien con el micro prendido, ¿eh? Ojo con eso. Esta es la que está aquí. Cerramos esto. La figura muestra tres varillas no conductoras. Todas tienen igual carga. Define la dirección del campo para cada una en el punto P. ¿Ok? Justamente me dice esto, tomándole foto y yéndome justamente a la parte de Teams. Acá. Tenemos esto que está aquí. Ok, para cada una, si tenemos un punto P, sabemos que las líneas de campo eléctrico para cuando es positivo salen, ¿verdad? Mientras que para el cabo negativo entran, ¿verdad? Eso quiere decir que, por ejemplo, para la primera figura, tenemos que en el punto P, para la carga Q, sale, ¿verdad? Mientras que para la carga negativa, entra. Entonces aquí el resultante es justamente Y. Y positivo. La segunda, como aquí en la parte, aquí es Q, entonces justamente se va para allá. Q acá también se va para allá. Por ende, la resultante sería justamente para acá. ¿Ok? O simplemente, como toda esta varilla es Q, solamente se aleja hacia la derecha. Nada más. ¿Ok? Entonces aquí sería en X positivo. Y por último, aquí tenemos justamente otra varilla. Asimismo, aquí, negativa. Para acá, siente tracción. Aquí en más Q, siente que se aleja. Entonces aquí sería hacia abajo. Por ende, que sería Y negativo. Por ende, justamente de esta manera se hacen las direcciones de campo para cada una de las varillas, se podría decir, en el punto P. Sería más Y más X menos Y. La respuesta estaba correcta, déjame verificar si la respuesta es correcta. Más Y más X menos Y. Más Y más X menos Y. Está correcta. ¿Ok? Las arriba no verifiqué. Aquí se mueve el contrapeso a la derecha, lo cual está correcto. Aquí sería la opción C, lo cual está correcto. Y aquí también sería la opción, la primera, la roja, que está correcta. ¿Ok? Aquí, suponga una región en el vacío con campo uniforme a la derecha. Esto no necesito tal vez explicarlo con lápiz, solamente es con pura teoría. ¿Ok? Recuerden que el campo eléctrico siempre va justamente dirigido a las zonas donde el potencial eléctrico es menor. ¿Ok? Recuerden siempre eso. El campo eléctrico siempre se dirige a las zonas donde el potencial eléctrico es menor. Por eso mismo es que para A y B, como están, como el campo es uniforme hacia la derecha, entonces tanto A como B se encuentran de igual manera en el eje vertical, por ende, ambas son iguales. Mientras que en C, al estar más cerca de las líneas de campo eléctrico, entonces técnicamente C va a ser menor. ¿Ok? Que tanto A como B. En la parte número 5, esto técnicamente tiene que ver con el trabajo realizado para cada una de estas gráficas. Voy a hacer un poco más de zoom para que ustedes puedan ver. ¿Ok? En la parte de la izquierda es lo mismo que la parte de la derecha, solamente que una está justamente en una esfera enorme, como pueden ver aquí. ¿Sí ven? Ahí. Y la segunda que está a la derecha es la misma esfera, pero dividido justamente en partes iguales, como pueden verlo ahí.
El trabajo que hace técnicamente para mover un electrón negativo al punto que se encuentra justamente, como pueden ver aquí, y también en la parte derecha, el electrón para dirigirse al punto que está justamente aquí en medio, el trabajo es el mismo, porque el trabajo solamente depende de su potencial, ¿ya? Por ende, el potencial solo depende ¿de qué? De la constante de Coulomb, la carga y ya está, ¿ok? Y se me con la distancia, nada más. Entonces, no hace falta que cada uno, que aquí se haya alterado. ¿Por qué? Porque, como pueden observar, en la parte de la A, la distancia es R, ¿verdad? Mientras que en la B, el radio de donde está ubicado, que es en el origen, también es R. Entonces aquí ni R cambia, ni Q cambia, por ende, el trabajo no cambia. ¿Ok? Digo que no los dejan entrar. Qué raro. Qué raro que no los dejen entrar, la verdad. Eh, ok, qué raro. Estaba viendo WhatsApp y me dice que no los dejan entrar. Vamos con la pregunta número 6, ¿ok, chicos? Dice así. Una batería carga totalmente un capacitor de placas paralelas y luego se retira, ¿ok? Y dice que cómo reacciona el potencial al separar sus placas, ¿ok? No sé si se acuerdan que yo les había dicho que justamente aquí, aquí las notas, que acá tenemos el capacitor, ¿verdad? Tenemos el capacitor, que este capacitor sería igual justamente a, si no me equivoco, a una constante K, un cero sub cero, junto con el área o sobre la distancia, ¿verdad? Entonces, si cuando nosotros cerrábamos justamente la parte de la distancia, o sea, si achicábamos esto, por ejemplo, a la mitad, entonces aquí sería de medios, y entonces aquí justamente sería de sobre 2 y esto, el 2 pasaría arriba, ¿verdad? Entonces, si nosotros achicábamos la distancia, entonces la capacitancia subía, ¿verdad? Entonces, si aquí se aleja en cambio, eso quiere decir que la distancia aumenta, por ejemplo, aumenta el doble, 2D. Entonces esto que está aquí se pone a dividir nomás, en vez de, o sea, se pone como multiplicación, perdón. Y por ende, si ustedes se acuerdan, en la parte de, 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 de todo esto, eh, el potencial también viene a disminuirse, ¿ok? Entonces, técnicamente de ahí viene justamente, perdón, aumenta, perdón, momento. Aquí, ahí. Si nosotros usamos la fórmula de carga es igual a C por V, ya, y despejamos justamente V, entonces aquí sería carga sobre capacitancia, ¿ok? Entonces, si la capacitancia tiene justamente esta fórmula que ustedes pueden observar aquí, acá, entonces despejamos, tenemos justamente que el 2D viene a multiplicar en la parte de arriba, ¿ok? De esta manera, ¿verdad? Por ende, este 2 que está aquí va a aumentar la parte del potencial, ¿ok? Entonces, por eso aquí la respuesta fue que dice que aumenta, ¿ok? Yo lo sé, hablando justamente en la parte de aceptar miembros, ya acepté a todos, aceptados todos, de nuevo, ahí está. Entonces, de esta manera se puede obtener justamente esta de respuesta, ¿ok? ¿Alguna duda con respecto a esta pregunta, a este ejercicio, para continuar con la siguiente? No, perfecto. Vamos con la siguiente ahora. Tenemos esta. Dice.
Elige la opción correcta con relación a la carga Q y el voltaje V de los capacitores. ¿Ok? Entonces, en esta parte, si ustedes se pueden dar cuenta, eh, aquí, un momento, ahora sí. Espérenme un momento, chicos, que me están llamando. Listo, chicos, perdón, una disculpa, me están llamando por aquí en casa. Ok, decía. Entonces, dice que elijamos la opción correcta y como pueden observar, ya había indicado que para la parte de paralelo, si no les han quedado claro, cuando ustedes tengan un circuito, cuando tengan, no, aquí, un momento, aquí, eh, serían capacitores en serie y en paralelo. Si no les ha quedado claro, en serie sería justamente de esta manera y en paralelo sería justamente de esta manera. ¿Ok? Vamos a esta línea acá. Y digamos que aquí hay un potencial A, B y también A y B. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en la parte de serie, la carga de, justamente aquí ponemos capacitor 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Para diferenciarlos. Bien. La carga de uno va a ser igual a la carga de 2, mientras que el voltaje de uno va a ser diferente al voltaje de 2. En la parte del paralelo es al revés completamente. La carga de uno va a ser justamente diferente de la carga de 2, mientras que el voltaje uno va a ser igual al voltaje 2. ¿Ok? Entonces, con esta medida estricta que hemos hecho aquí justamente en el análisis de todo esto, se obtiene que en la parte de abajo, volvemos a la pregunta, aquí, entonces, la carga, como pueden ver, así como el voltaje no se crea de la nada, ¿ok? Si hay una carga sostenida en el circuito, se queda así y no se aumenta a menos que se varíe algún tipo de variante, como por ejemplo el voltaje. ¿Ya? Así que tanto C2 como C1, déjenme ver si lo puedo poner aquí, una fotito. Ahí, listo. Notas. Acá. ¿Sí ven aquí, verdad? Entonces, si yo aquí tengo la fuente, y aquí déjenme poner otro color porque el celeste no se ve nada por negro. No está ahí. Si aquí, por ejemplo, tenemos la fuente, aquí tenemos la capacitancia, y aquí tenemos dos capacitancias en paralelo, tengan en cuenta algo, ¿verdad? Este C3, como pueden ver aquí, ¿sí lo ven? Ya, está solo, ¿verdad? Estas que están aquí están en paralelo, ¿verdad? Paralelo. Pero si se dan cuenta, aquí ustedes, si más o menos ya tienen el ojo ahí ya analizado, si yo hago esto, una equivalencia, me quedaría un ramal, déjenme poner aquí bajito, un ramal de esta manera. Capacitor, capacitor, y ya está. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que justamente C3 estaría en serie con la equivalencia de estos dos que están aquí. ¿Ok? Por ende, justamente aquí, la carga total de todo este circuito sería justamente la suma de C3 con justamente más C equivalente, ¿verdad? Vale. Ahora, dado que esto que está aquí, este circuito, si ustedes si se fijan directamente, entonces sería que C3 está en serie con C2 y C1, ¿ok? C3 está en serie con C2 y C1, ¿ok? C2 y C1 estarían en paralelo, claramente, ¿ok? Pero técnicamente aquí estarían en serie, ¿vale? Por ende, entonces, si, si aquí me dicen que obedeciendo la parte de las ecuaciones que se encuentran arriba, dado que
Aquí, sí, vamos a poner aquí, en medio de la pantalla, de esta manera. Aquí, ya. Analizando esto, tenemos que justamente aquí el voltaje en C3, primero que nada, no va a ser igual a voltaje C2 y al voltaje C1. ¿Por qué? Porque C3 está ¿en qué? En serie a estos dos que están acá. Si están en serie, yo les había dicho que en serie el voltaje es diferente. Por ende, se descarta totalmente la respuesta en verde. ¿Ya? En C2 y en C1 sí son iguales porque son en paralelo, ambos. ¿Ok? Pero en C3 no. Por ende, la respuesta verde no puede ser posible. ¿Ok? Ahora, la amarilla, la carga 2 es igual a la carga uno. Tampoco, porque en paralelo, como podemos ver aquí en paralelo, las cargas son diferentes. Por ende, tampoco puede ser la amarilla. La batería, en cambio, la batería tampoco puede ser la suma de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque como yo les había indicado que C2 y C1 tienen el mismo voltaje, ambas, ya, o sea, el voltaje de 2 el voltaje C1 es igual justamente, no, sería así, voltaje 2 igual a voltaje uno, ahí está, son iguales, entonces es como que le estaríamos añadiendo voltaje extra a la batería. Por ejemplo, digamos que la batería es de 9 voltios, ¿verdad? Entonces C3 recibe justamente 5 voltios. Y entonces lo que quedaría aquí justamente, en los ramales de aquí, quedaría ¿cuánto? 5 menos 9 igual a 4 voltios, ¿verdad? O bueno, 9 menos 5 sería. 9 menos 5. Entonces, como yo les había indicado que en paralelo son iguales, entonces aquí sería 4 voltios para este capacitor y 4 voltios para este capacitor. Si fuera la suma así mismo de la batería de todos los voltajes, aquí me daría ¿cuánto? 5 más 4 más 4, 13 voltios, lo cual es incorrecto, porque no sería. Ahora, la opción roja es la única que se puede obtener de esto. ¿Por qué? Porque si tenemos una relación de cargas y asumimos que las cargas son iguales, entonces, por ende, aquí C1 y C2 se sumaría para dar un total en Q3, dado que Q3 está en serie con Q2 y Q1, ¿ok? Y como están en serie, entonces las caras son iguales, ¿ok? Entonces, sería igual a Q1 más Q2. ¿Alguna duda con respecto a esta pregunta? ¿No? ¿Acá? Chévere. Sigamos. Un poquito más rápido. 8. Se repite esa pregunta. 9. Ok. Esta. El capacitor de placas paralelas. Se conecta a una batería para cargarla. Luego de algún tiempo, mientras la batería sigue conectada al capacitor, la distancia entre las placas del capacitor se reduce a la mitad. Esto ya lo había indicado justamente en la parte de arriba, que aquí dice, primero que nada, vamos a descartar opciones. No vamos solamente a decir la respuesta y ya está. No. La A, el campo eléctrico entre las placas se reduce a la mitad. ¿Ok? No, no puede ser posible. ¿Por qué? Y aquí me dice que la distancia entre las placas del capacitor se reduce a la mitad. Entonces, si observamos bien la fórmula para lo que sería el campo eléctrico entre placas, tenemos que ser igual a diferencia potencial o potencial eléctrico sobre la distancia. ¿Ok? Si la distancia se reduce a la mitad, o sea, de medios, hacemos una simple multiplicación de divisiones, entonces quedaría 2b sobre 2 sobre d, perdón. Entonces el campo eléctrico aumentaría o se duplicaría, no se reduce a la mitad, ¿ok? Entonces A descartada. La B, la capacitancia se reduce a la mitad.
Tampoco negativo, porque si tenemos en cuenta que C es igual a K por Epsilon sub 0 por el área sobre la distancia, lo mismo que le pasa al campo, le pasa justamente a la capacitancia, porque dado que se divide o se reduce a la mitad, entonces aquí lo que pasa es que los pasaría a multiplicar de esta manera. ¿Ok? Entonces se duplicaría. La C, en cambio, dice que la carga entre las placas se duplica. Sí, esto es correcto. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la fórmula de carga? Capacitancia por potencial, ¿verdad? Y si el capacitor ya nos dimos cuenta que se duplica, entonces la carga también se duplica. Entonces, esa es la respuesta correcta. Y la diferencia de potencial a través de las placas se duplica, esto no puede ser posible. Porque aquí me dice que mientras que la batería sigue conectada al capacitor. Entonces, en el tiempo analizado, en el tiempo cero y el tiempo X, digámoslo así, la batería sigue estando conectada, entonces no hay diferencia. No ha habido un cambio en el potencial. Por ende, no se puede ni siquiera ni duplicar ni reducir, se mantiene igual. ¿Ok? Entonces, por eso es la opción C. Y eso es todo las preguntas teóricas. Esta se me fue, la verdad. Sí, soy sincero, eso se me fue bastante. Y bueno, dicho esto, con las preguntas teóricas, vamos a comenzar con las preguntas prácticas, porque ya es hora. Entonces, ahí está ciertos análisis de las preguntas. Y ahora sí vamos a observar las que se encuentran ahora en esta clase. Vamos a ver. Tengo estas que, como les repito, son de exámenes. Voy a hacer una de densidad volumétrica, la segunda de capacitancia y la tercera de, de cargas eléctricas, ¿ok? Para que estemos ahí fuertes, ¿ok? Vamos a empezar con lo más fuerte, que son cargas, que sí, es fuerte, porque depende cómo se las pongan, pues es bastante jodido. Pero pongamos en esta parte. Vamos a aumentar la pantalla y tenemos lo siguiente. Dos pequeñas esferas, por cierto, esta la di en mi clase presencial, el primer día, si me equivoco, el segundo día. Dos pequeñas esferas eléctricas idénticas cargadas, cada una con una masa de 3,0 por 10 a la menos 2 kilogramos, cuelgan en equilibrio como se muestra en la figura. La longitud de cada cuerda es de 0,15 metros y el ángulo teta es de 5,0 grados. Encuentren la magnitud de la carga sobre cada esfera. Ok, me piden justamente la carga que tiene cada una de ellas, ¿verdad? Ahora, antes de hacer todo este ejercicio, hacer tanta fórmula de todo esto, es necesario que ustedes mm, vean primero un camino de por dónde poder iniciar en todo esto, ¿ok? Yo voy a tomarle foto a esta gráfica porque de paso, así directo, de pana, hay que hacer sumatorias, ¿verdad? Veamos. Hay que hacer así, de esta manera, ¿ok? Verifiquemos. Tenemos esto, ¿verdad? Tenemos una cuerda que está atada a perdón, una carga o dos cargas que están atadas a una cuerda y que cada ellas tiene una carga positiva, ¿verdad? Por ende, aquí, en el punto de aquí en medio, ¿qué fuerzas actúan sobre esto? Tenemos justamente aquí hacia arriba la tensión, ¿verdad? Tenemos justamente como son positivas, eh, son cargas positivas, se repelen. Por ende, va a haber también aquí un vector que repele hacia justamente el sentido contrario, que sería justamente la fuerza eléctrica. Ojo, la eléctrica. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos justamente la parte de la masa, si no me equivoco, claro. Tenemos el peso, perdón. El peso que sería justamente masa por gravedad. ¿Ok? Mg. ¿Tenemos algo más? No creo, ¿verdad? No. Ahora, como ambas cargas son iguales, ambas cargas tienen justamente la misma cuerda, la misma distancia, el mismo ángulo, por ende, solamente basta con analizar un lado
Uy, se me fue. Ujú. Solamente falta analizar un lado para poder calcular el otro. ¿Ok? Ahora, habiendo dicho esto, tenemos que descomponer en vectores la parte de la fuerza de la tensión. Por ende, aquí tenemos justamente, uy, se me fue, ahí, la tensión justamente en la parte X, se puede decir así, y la tensión en Y, que está justamente de largo. Ahí. Entonces tenemos justamente T en Y, T en X. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí justamente tenemos esta cuerda. Esta cuerda no la podemos negar para nada. Es la que está aquí. Uy, se me fue. Ya. Ahora, entonces aquí yo voy a dibujar mi tensión original, que es la que está así. ¿Ok? Si pueden observar ustedes este ángulo que está aquí, ¿si lo ven? Yo puedo reflejarlo. ¿Cómo reflejarlo? En el pre les enseñaron tipo eh, mover ángulos o tipo observar de qué manera pueden ustedes jugar con los ángulos. Entonces, aquí hay una forma de jugar con los ángulos, que este ángulo va a ser igual a este ángulo que está acá. ¿Ok? Técnicamente es un teorema. La verdad, no me acuerdo, pero técnicamente es un teorema. Solamente es cuestión de coger el ritmo y ya está. Entonces, este ángulo θ se encuentra aquí, ¿verdad? Ahora, haciendo justamente la sumatoria de fuerzas, tenemos lo siguiente. Primero que nada, sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual justamente a la tensión en X menos la fuerza eléctrica. Y esto va a ser igual a cero. ¿Ok? Ya. Lo siguiente, tenemos justamente las fuerzas en Y. Y esto sería igual. Uy, ¿por qué tengo? Porque está muy. F de Y sería igual justamente a lo mismo, a de Y menos mg, y esto va a ser igual a cero. Aquí despejamos justamente Tx es igual a F y Ty es igual a mg. Ahora, aquí, ¿para qué hacemos todo esto? Si nosotros queremos encontrar la magnitud de la carga sobre, sobre cada esfera, ¿se ve? Aquí. Entonces, buscamos algún elemento de todo esto que hemos sacado para encontrar carga. ¿Y cuál de todas estas fórmulas que ustedes pueden observar aquí tiene carga? Es la fuerza eléctrica. Entonces, yo necesito calcular la fuerza eléctrica o de alguna manera ver cómo calculo la fuerza eléctrica, porque la fuerza eléctrica, ustedes, si ustedes no se acuerdan, que es K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado, ¿verdad? Pero como las cargas son iguales, entonces aquí sería justamente K por Q al cuadrado sobre R cuadrado. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver de qué manera podemos despejar esta Q que está aquí. ¿Ok? Ese sería el chiste de todo. Perfecto. Entonces, ya habiendo dicho, habiendo ya tenido como que el instinto de lo que queremos sacar de todo esto, vamos con lo siguiente. Aquí descomponemos factores, Tx. Si ustedes aún no se acuerdan cómo descomponer factores, voy a intentar explicárselos de la mejor manera posible. Aquí tenemos justamente esto que está aquí, ¿verdad? Que es justamente la cuerda, el cual inicia todo esto. Acá, ahí, ¿ah? Ahí, lo más recto posible, ahí, ya. Entonces, aquí tenemos TY, ¿verdad? Estoy haciendo un poco más largo más solamente para que ustedes puedan ver cosas que lo van a entender por qué. TY, ¿ok? Ahora, si queremos sacar nosotros TY, aquí, TY, ¿ok? Va a ser justamente T multiplicado a un coseno o a un seno, ¿ya? Esto con el propósito de poder sacar no, sacar lo que sería sus componentes, ¿ok? Con respecto a este ángulo que está aquí, que ustedes pueden ver, ¿se usa la adyacente o se usa el opuesto? Si quiero, no, si yo quiero encontrar TY, entonces aquí el adyacente sería justamente
el que está el vector, se puede decir así, que se encuentra al lado. Esto quiere decir que es justamente el que está aquí. ¿Ok? Por ende, como es adyacente, Alexa, silencio, como es adyacente, entonces aquí multiplicaría por coseno de teta. ¿Ok? Ahora, el opuesto, que es tx en cambio, t, sería entonces, por ejemplo, si yo aquí pongo un vector aquí, que es el mismo que está abajo, ojo, es el mismo que está abajo, tx es el mismo, solamente que lo puse arriba, nada más. Eh, Como pueden ver, reflejado al vector teta, ¿ok? El opuesto sería justamente tx. ¿Sí ven? De esta manera. Por ende, aquí tx sería justamente t seno de teta. El opuesto es claramente seno. ¿Ok? Entonces, hasta ahí. Por ahora, ¿tienen alguna duda de lo que he dicho o he hablado aquí? Solamente lo que hemos hecho es hemos puesto a descomponer factores, descomponer vectores, perdón, y ya. Ok, si no hay preguntas, entonces sigamos. Por ende, en la parte tx sería aquí t del seno de teta igual a f, y acá abajo sería t coseno de teta igual a mg. El objetivo de todo esto es poder despejar todo esto para poder encontrar f de e. Aquí, lo que yo voy a hacer es despejar justamente aquí en t mg sobre coseno de teta. Y esto que está aquí lo voy a poner justamente acá en t. Esto quiere decir que aquí me va a quedar mg sobre coseno de teta por el seno de teta. Recorramos esto. Seno de teta. Y esto es igual a fe. ¿Ok? Repito lo que hice. Solamente lo que hice fue despejar t en la ecuación que está aquí. Despejé t. Me salió esto que está aquí a mi derecha. Y luego esa t, como es igual a la t que está justamente aquí arribita. Y entonces lo que hice fue despejarla. Y así obtener una mega fórmula. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Ya. Ahora, seno de teta sobre coseno de teta, ¿a qué es igual? A tangente de teta. Por ende, aquí sería tangente de teta multiplicado por masa por gravedad igual a la fuerza eléctrica. Y chicos, ¿tenemos o no tenemos todos esos valores? Tenemos teta, 5 grados. Tenemos masa, que la masa es, aquí está la masa. Y la gravedad que todos conocemos. Por ende, aquí sería justamente multiplicar todo eso, tangente de 5 grados, multiplicado a 3 por 10 a la menos 2 y multiplicado a 9,8. Esto es igual a la fuerza eléctrica. ¿Cuánto nos quedaría ahí? Si alguien podría ayudarme porque mi calculadora ha desaparecido, lo cual me asusta bastante. Lo cual me asusta bastante porque es una calculadora cara. Así que bueno. A ver, voy a ver si encuentro por aquí el valor. Pero bueno, aquí tenemos la fuerza eléctrica, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos la fuerza eléctrica aquí, nos falta calcular lo siguiente. La fuerza eléctrica va a ser igual justamente a la constante de Coulomb por por la carga al cuadrado sobre el R cuadrado. Despejando la carga al cuadrado, va a ser justamente igual a eh, la fuerza eléctrica por la R al cuadrado sobre la constante K. Y si sacamos el cuadrado de una vez, entonces sería justamente raíz cuadrada. ¿Ok? De esta manera. Ahí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos falta en todo esto? Nos falta, ya tenemos la fuerza eléctrica, bacán. Ya tenemos la K. Nos falta la R. Si ustedes observan aquí, y si se acuerdan del concepto de la R sería justamente la distancia que hay
entre las cargas. Por ende, si esto equivale a un valor aquí A, y esto aquí sería justamente como lo dije en antes, era igual a, por ende, la distancia entre una y las otras es 2A. Ahora, falta hallar ese valor de 2A, porque no sabemos cuánto es A. Por ende, aquí justamente tenemos que la R sería igual a 2A. Ok, pero no sabemos cuánto es A. Por ende, aquí hacemos un pequeño triángulo. Y a ver por qué les digo que hacemos el triángulo. Ahí. Bueno, ya la flecha se quedó ahí, no importa. Tenemos aquí esto es A, tenemos aquí esto que está aquí en la derecha que no conocemos, y tenemos L que está acá. Ok, déjame ver si no conocemos esto. Sí, no conocemos esto, ok. Y tenemos justamente un ángulo que se encuentra aquí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo puedo relacionar los valores de todo ese triángulo para conocer A? Pues técnicamente mirando la, cómo se sitúa el ángulo. Aquí tranquilamente puedo poner justamente que, si ustedes pueden observar, aquí el opuesto del ángulo, que sería el seno de teta, el opuesto del ángulo va a ser igual justamente, pero el seno del ángulo va a ser igual al opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Aquí el opuesto, ¿cuánto es? A. Y la hipotenusa, L. L ya la conocemos, porque aquí me dicen que la longitud de la cuerda es de 0,15 metros. ¿Ok? Por ende, aquí el seno, ¿cuánto? ¿El seno del ángulo cuánto es? 5. Mientras que si yo despejo A, aquí me quería multiplicado L. L cuánto era 0,15, ¿verdad? Sí, 0,15. 0,15. Y esto va a ser igual a A. Por ende, aquí ya hemos encontrado A. ¿Ok? Y ya está. Es por resultado del ejercicio. Porque aquí tenemos que la carga va a ser justamente igual a la raíz cuadrada de fuerza eléctrica por R al cuadrado, que sería 2 por A al cuadrado, sobre la carga acumulada. Y de esta manera hemos obtenido justamente los resultados de este ejercicio, que no hay resultados porque la verdad, no, ahorita me acaba de entrar una desesperación por no saber dónde está mi calculadora. Sin embargo, voy a intentar ver cómo la consigo. ¿Ok? Aquí está, serían entonces los resultados serían aquí 4,4 por 10 a la menos 8 coulomb. Tenemos que el A vale 0,013 metros. Y por último tenemos que la fuerza eléctrica vale, ¿dónde está la fuerza eléctrica? Aquí. Acá, que la fuerza eléctrica es igual justamente a 2,6 por 10 a la menos 2, si no me equivoco, sí, 2 newton. Y está ahí el ejercicio hecho. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Me puedes explicar de nuevo lo de la roja? Ya, perfecto. Tenemos que justamente para la fórmula de lo que sería la fuerza eléctrica, sería K por la carga 1, carga 2 sobre R al cuadrado. R significa que es la distancia que hay entre las dos cargas. ¿Ok? Por ende, si te das cuenta en la gráfica, aquí, la carga, aquí justamente esto, si borramos toda esta gráfica aquí, tenemos aquí es A, ¿verdad? ¿Ok? Esto es A, ¿ya? Pero este es solamente la distancia desde el medio hasta la carga. No, yo quiero justamente la distancia que hay entre las cargas, o sea, entre una carga y la otra carga. Por ende, como son iguales en todo, son iguales en longitud, en carga, en grados, aquí solamente lo que hace es reflejar aquí otra A. Por ende, aquí la distancia A más A, ¿cuánto es? 2A. Entonces, por ende, aquí la R, la variable R, sería igual a 2A. ¿Ok?
Entonces, ¿alguna duda? ¿Quedó claro con con esta parte que está aquí de los A? Sí, gracias, profe. Listo, perfecto. Ahora sí, siguiente ejercicio, que sería justamente la parte de acá. Profe, una duda. Los teóricos se tienen que justificar cada respuesta. No, no se tiene que justificar nada en el teórico, a menos que se lo pida, pero hasta el día de hoy no se justifica. Ok. El semestre pasado hubo una pregunta que la respuesta tenía, la respuesta, por ejemplo, era 1x, por ejemplo, la, 2, la, 3, la, 4, ninguna. Y la respuesta era ninguna, era ninguna, es como que, güey. Entonces, la respuesta, como era ninguna, eh, tuvieron que justificar ahí. Pero eso netamente pueden preguntarle directamente al profesor, ¿ok? Entonces, eso también tiene que preguntarle a ustedes directamente al profesor si les tocaría a ustedes justificar esa parte, ¿ok? Entonces eso. La parte de los decimales, cuando ustedes hagan ejercicio con respecto a FEM, siempre yo les recomendaría que lo dejen a dos cifras significativas. Esto quiere decir que, por ejemplo, sea 1.00, ¿ya? O también depende de que, por ejemplo, si aquí en el ejercicio les da 0.1, entonces solamente cojan un decimal y ya está. 0.1, 2.3, 1, 3, 2, 5, 7.2. Entonces, eso también viene en cuenta acá. Aquí, por ejemplo, aquí les dan, el máximo que les dan es este, que es el que está aquí, 0.15. Entonces, usan dos cifras significativas. ¿Ok? Eso. Ahora, ya, eso técnicamente con la parte de... Sí, exactamente. No importa que tanto usen de cifras significativas, si usan más mejor, la verdad. Pero si no, intenten usar como mínimo dos. Ok. eh, Vamos a hacer este problema. Así mismo, este problema fue del examen anterior, del semestre pasado. Una esfera no conductora de radio R igual a 0.1 metros posee una densidad de carga volumétrica uniforme. El módulo del campo eléctrico es 2R, perdón, es 1883 newtons sobre coulomb. ¿Cuál es la densidad de la carga volumétrica? Entonces lo que me piden, como esto es una esfera, lo que me piden justamente es que la carga sería justamente ρ por volumen. Lo que aquí me piden es ρ, porque si ustedes no se acuerdan, la densidad de la carga volumétrica, eso quiere decir que una esfera es ρ. Entonces necesitamos encontrar la parte de ρ. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Como me piden ρ, ¿ya? Necesitamos hacer una ley de Gauss, ¿ya? ¿Se acuerdan? La ley de Gauss simple, normal, que sería justamente E por A, que va a ser igual a, a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, ¿ok? Entonces, aquí tranquilamente, aquí me dice una esfera no conductora de esta manera, vamos a poner así, no conductora. Entonces esto quiere decir que aquí toda la carga está esparcida por todo su esfera, su superficie. O sea, hay carga aquí, sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué más me dice? Consistencia matemática, ya, perfecto. Aquí lo que tranquilamente podemos hacer es, para no estar derivando ni nada, y me dicen que es uniforme la densidad de carga, entonces tranquilamente yo puedo hacer una ley de Gauss o una esfera gaussiana, el cual me abarque toda la parte de la esfera y que el radio sea igual a la esfera, ¿ya? Por ende, aquí justamente va a ser igual a esto. Tenemos justamente aquí el campo por A es igual a la cadena cerrada sobre ese subset. Ahora,
si no me equivoco, hay una fórmula directamente para poder calcular justamente la parte del campo eléctrico. ¿Ok? Como aquí no me piden que directamente que calcule el campo eléctrico, eso no es lo que me dicen. Lo que me dicen es directamente que lo que haga es calcule la parte volumétrica. Tranquilamente no podemos, si nos acordamos de cuánto es una esfera no conductora, podemos ponerlo directamente. Pero vamos a resolver, ¿ok? Para que sea mucho mejor. Veamos entonces. Aquí. El campo eléctrico, ya sabemos que justamente es esta fórmula que está acá, ¿verdad? Ya. Ahora, tenemos. ¿Cuánto sería el campo? El campo eléctrico, si ustedes se acuerdan más o menos, el campo eléctrico puede actuar en una esfera, así mismo que se encuentra su carga ahí, puede actuar como una carga puntual. Por ende, aquí sería el campo, pues sería igual justamente acá por Q sobre R al cuadrado. ¿Ok? Por ende, yo aquí lo que puedo hacer es directamente, para evitarme, para, esto es otra forma de hacerlo, ¿ok? Para evitarme ir por la ley de Gauss, directamente irme por esta parte de acá. E es igual a K por carga sobre R al cuadrado, ¿verdad? Aquí tenemos ρ, y aquí tenemos que la carga es igual a ρ multiplicado a la parte de volumen, 4 sobre 3 pi radio al cubo. ¿Ok? Como nosotros hemos hecho técnicamente justamente el análisis con la R directamente, vamos a poner aquí observar R directamente, entonces se pone aquí directamente la R, ¿ok? La R al cubo. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, como la ley de Gauss normalmente se hace, se coge un radio aquí, se le dice acá, y aquí ponemos un radio ficticio R, o R'. No, aquí directamente R. La R de lo que sería el rayo de la esfera. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la carga, por ende, solamente nos faltaría aquí, que sería eh, va a ser igual justamente acá, por ρ por 4 sobre 3 pi radio al cubo sobre, ahora, aquí R al cuadrado, claramente, es justamente aquí me dice, el módulo del campo eléctrico en 2R es igual a 1883. Aquí ya tenemos un valor. Aquí me dice que en 2R es igual a 1883. Así que vamos a poner aquí 2R con el propósito de que usemos este valor en el futuro, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí podemos, en vez de poner en nomás, ponerle directamente 1883, ya el valor ahí fijo. Entonces, aquí tenemos que 1883 directamente ya puesto es igual a, ¿la K cuánto es? La K sería eh, 4 por pi por epsilon sub 0, ¿verdad? Ya. Entonces, acá sería justamente 4 sobre 3 por pi por radio al cubo, rho, y abajo me quedaría 2R al cuadrado. No, aquí sería entonces 4, 2 por 2 4, ¿verdad? Y 2 por R, 2R al cuadrado. No sería R cuadrado, perdón. Ahí. Entonces aquí lo que lo puedo hacer yo es simplificar cosas. Simplifico esto, simplifico esto. ¿Qué más simplifico? Simplifico este 4 con este 4. Y el 3 que está aquí, si no lo ven, tenemos lo siguiente. Tenemos 1 sobre 3 multiplicado a pi por radio ahora y por rho. Sobre, tenemos, también se borra pi, claro. Aquí también se borra pi con pi. Entonces aquí tenemos sería rho con el radio. Tenemos el epsilon sub 0 y tenemos 4. ¿Ok? Entonces aquí el 3 pasaría justamente aquí por la multiplicación de fracciones. Entonces aquí sería justamente igual a rho
por radio sobre 3 por 4, ¿cuánto es? 12 por Epsilon sub 0. Despejando justamente la densidad volumétrica, esto quiere decir que sería igual a 1883 por 12 por Epsilon sub 0, perdón, y radio. Y aquí técnicamente lo que hacemos es despejar todo. Aquí cuánto es, esto es 8.85 por 10 a la menos 12 y en el radio tenemos 0.1. Por lo tanto, ρ me quedaría 2 por, no, 2.0 por 10 a la menos 6 coulomb sobre metro cúbico. O también lo pueden poner como 2 microcoulomb sobre metro cúbico. Porque las unidades de la densidad volumétrica es coulomb sobre metro cúbico. Entonces, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? Este fue un ejercicio del examen pasado, del semestre pasado. En resumen, solamente se usó la parte del campo eléctrico, la fórmula del campo eléctrico directamente, en vez de hacer la ley de Gauss, porque lo iba a hacer por ley de Gauss, pero dije mejor no, porque para qué complicarme la vida. Entonces, aquí lo que hice fue usar directamente la fórmula del campo eléctrico. Ya teníamos la CAM, la cual despejamos para obtener ρ, y ya, eso sería técnicamente. Si no hay dudas, no hay Creo respuestas. que si hubiera Bueno, sido con cuéntame. ley de Gauss, si hubiera sido con ley de Gauss, tendríamos que hacer la esfera en 2R, ¿verdad? Sí, en 2R normalmente, porque como aquí solamente, aquí me dice la respuesta técnicamente. El módulo de campo eléctrico en 2R, pues técnicamente acá está el valor. Por ende, tendríamos que ver de alguna manera, poder relacionar este valor para poder obtener ρ. Sí. Ujú. De ahí Ok. la integral sería pues de R a 2R. Pero bueno, eso ya sería otro caso que pues es mejor no verlo porque luego se complica más. Solamente en serio que ustedes observen que eh, aquí, que la respuesta se puede obtener de manera más sencilla de lo normal. ¿Ok? Y por último, tenemos esta pregunta que me causó una gran polémica el semestre pasado. La pregunta de los capacitores. Esta pregunta me encanta porque casi siempre la ponen en los exámenes o en cualquier lección. Entonces, por eso me gusta esta pregunta. En el puente de capacitores que se ilustra en la figura adjunta, se aplica un voltaje de V sub 0. Y el capacitor variable C1, si ustedes no lo ven aquí, aquí está C1, se ajusta hasta que hay un voltaje cero entre los puntos A y B. Esto quiere decir que aquí en el punto A, aquí A, y punto aquí abajo B, el voltaje AB es igual a cero. ¿Ok? ¿Qué más? Determine la capacitancia incógnita CX, si C1 es igual a 8.9 microfaradios y los capacitores fijos tienen C2 es igual a C2 es igual a 18 microfaradios y C3 4.8 microfaradios. Considere que no fluye ninguna carga a través del voltímetro. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué digo que esta pregunta me causó mucha polémica el semestre pasado? Esta pregunta se puede resolver súper sencilla, súper rápida, una forma súper sencilla. Sin embargo, los profesores dijeron, no, alto ahí. No se puede resolver de esta manera porque no tiene sentido según lo que dicen, a pesar de que hay eh, informes en la parte del internet. Pero bueno, voy a explicarles.
tal cual como se hace el ejercicio sin mi método y luego les voy a indicar mi método que no es, o sea, no deben usarlo, pero al menos para que se acuerden poco a poco de lo que podría llegar a ser, ¿ok? Si no se acuerdan todo completo. A ver, tenemos esto, ¿verdad? Tenemos esto, este justamente es un puente de capacitores y me dicen que si yo lo hago un poquito mejor acá, capacitor, 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 capacitor. Ok, ok, tenemos esto, ¿verdad? Y aquí me dice que tenemos un voltímetro de un punto A a un punto B. Y este es el voltímetro, de esta manera, ¿verdad? Ahora, si aquí me dice que el voltaje A y el voltaje B me da justamente 0 voltios, o sea, me dice 0, entonces justamente AB es igual a voltaje A menos al voltaje B. Esto quiere decir que para que esto me dé 0, entonces el voltaje A va a ser igual al voltaje B. ¿Ok? Esto es lo primero que deben saber. ¿Vale? Entonces, dado que aquí A y B es igual a 0 y por aquí no fluye ningún tipo de carga, entonces aquí es como si este cablecito de voltímetro no estuviera conectado. ¿Qué quiere decir? Que aquí capacitancia más o menos sería de esta manera. ¿Sí lo ven? Es como que si desapareciera esto, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, tenemos capacitores en serie aquí, arriba y abajo. Pero si nosotros hacemos equivalencia, perdemos estos puntos A y B y ya no será igual. Por ende, o sea, al menos nosotros tenemos en cuenta que esto está en serie y en esta parte de análisis, eh, tanto en el punto A como el punto B debe ser el mismo, voltaje A, voltaje B, ¿verdad? Ahora, si yo acá tengo un voltaje en la parte izquierda, que es P sub 0, no, cabrón, vamos con la parte derecha. ¿Por qué no en la parte izquierda y sí en la parte derecha? Porque justamente en la parte derecha está ubicada la parte positiva de la batería. Ya les enseño. Ahí. ¿Sí ven? La batería justamente se encuentra en la parte positiva hacia la derecha. Entonces, por aquí viene el voltaje, ¿verdad? Por aquí viene el voltaje. Y aquí tenemos un voltaje sub 0, ¿verdad? Entonces, aquí donde está esto, CX, C3, C1, C2. Ok. Ahora, esto quiere decir que justamente para que esto, tanto voltaje A como voltaje B, sean iguales, entonces esto quiere decir que aquí, justamente, si aquí está el supuesto voltímetro, entonces el voltaje C1 debe ser igual al voltaje C2. Y también que el voltaje CX debe ser igual al voltaje C3. Permítanme explicarme. Si el voltaje B es igual al voltaje A, esto quiere decir que aquí, por ejemplo, tenemos un valor de 1 y aquí el voltaje sub 0 es igual a 5. Entonces, C3, ¿qué va a ser C3? El voltaje C3 va a ser igual justamente al voltaje B menos al voltaje sub 0. ¿Qué va a ser el voltaje X? De CX va a ser justamente BA menos voltaje sub 0. Sí o no que el A es el mismo y el sub 0 es el mismo, ¿verdad? Por ende, tanto en la parte derecha, como pueden ver en la parte derecha, el voltaje de los capacitores tiene que ser el mismo. Y en la parte izquierda también tiene que ser el mismo. Por ende, estas dos reglas deben cumplirse de por sí, ¿ok? En ese análisis. Entonces, por hasta ahí, ¿alguna duda que tengan? Solamente lo que determinamos fue que el voltaje A y el voltaje B, dado que el voltímetro da 0, deben ser iguales, ¿ok? O el potencial, ¿ok?
Dime, Samuel, claro, cuéntame. Profesor, disculpe una pregunta. Entonces, si los voltajes iguales significa que perdón, que los capacitores están en paralelo. Mm, no, o sea, algo así, pero no. Técnicamente, ¿por qué te digo que no? Porque como aquí el voltímetro está justamente en cero y no hay ni una carga ni una corriente por aquí que circule, entonces técnicamente aquí, esto que está aquí está en serie. Esto que está aquí está en serie. Justamente estos dos están en paralelo, tal cual, así, las equivalencias de ambos, pero en sí no están en paralelo como tal. Esto, esto obedece netamente por el hecho de que justamente gracias al voltímetro tenemos que en la parte derecha tenemos un V sub cero y un valor fijo, y a la izquierda de cada una de los capacitores tenemos que el voltaje va a ser igual. Por eso fue que se hizo esta igualdad. Pero eso no equivale a que estos serían paralelos, ¿ok? Porque el voltímetro no es como tal un circuito, es una medida nada más, ¿ok? No es que por ahí como voltímetro se coloca, pa, corre circuito. No, ya. Solamente es un punto de medición, ¿ok? Entonces, por eso, ¿vale? ¿Quedó claro tal vez ahí? No son en paralelo, ojo, no están en paralelo. Vale, espero que haya quedado claro. Vamos a continuar, ¿ok? A ver, tenemos entonces, dado que esto se cumple, entonces esto quiere decir que aquí, por ejemplo, en la parte de la izquierda, les recuerdo algo. Si esto que está aquí, en la parte de arriba, está en serie, esto que está aquí, C1 y C2 está en serie, entonces las cargas de C1 y C3, y CX, perdón, son iguales. Porque si ustedes se acuerdan, que las cargas en serie son iguales. Y aquí abajo es lo mismo. Las cargas C2 y las cargas C3 son iguales, porque están en serie, ¿verdad? Entonces, debido a eso, vamos a determinar un común entre ellas. Digamos que en la parte de arriba, estas cargas se va a llamar la carga superior, mientras que la carga de abajo se va a llamar la carga inferior. Ya les digo por qué. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuál es la fórmula del voltaje con respecto a la capacitancia y la carga? Ustedes se acuerdan, la carga va a ser igual justamente a C por V, y la V sería entonces igual a carga sobre capacitancia. Esta es la fórmula, ¿verdad? Entonces, si reemplacemos aquí para cada ecuación, tenemos lo siguiente. Tenemos que aquí, carga, la carga de C1. ¿Cuál es la carga de C1 aquí? La carga de C1, como yo había dicho, va a ser la carga superior. ¿Ok? Carga superior. ¿Sobre cuánto? Sobre la capacitancia C1. Esto va a ser igual a cuánto? A C2. ¿Cuál es la carga C2? La carga C2 es la carga inferior. O sea, aquí sería la carga inferior sobre C2. Lo mismo va a ser abajo. Pues, la parte de X sería justamente la carga superior, perdón, superior, CX. Y esto va a ser igual justamente a la carga inferior sobre C3. Uy, bueno, ahí, porfa, ahí fue. C3. ¿Ok? ¿Qué quiero hacer con esto? Con esto, lo que quiero hacer es relacionar todos estos valores para que nosotros podamos encontrar justamente CX. Ahora, ¿cómo relacionamos ambos que se encuentran aquí? Tan solamente dividiéndolas para cada uno. ¿Cómo? Esto quiere decir que justamente carga superior sobre C1 sobre carga superior sobre CX. Esto va a ser igual a carga inferior
sobre C2 sobre ¿ok? Carga inferior sobre C3. ¿Ok? ¿Por qué yo hice esto? Técnicamente, para que se relacionen para cada una de ellas. En sí, netamente, esta parte de matemática de este ejercicio, pero un momento, ups, se me fue. Un momento, un momento, un momento. Aquí está, perfecto. A ver, aquí está. Lo que hacemos aquí, como nosotros no conocemos la parte de la carga superior, que es esta, ni conocemos cuánto vale la carga inferior, lo que hacemos directamente es, como ambas fórmulas, como pueden ver aquí, tanto esta como esta, tienen las mismas incógnitas, las cargas, tranquilamente yo puedo dividirlas de esta manera. ¿Para qué? Para que justamente se vaya esta con esta, y de esta manera me quede justamente que sería igual a Cx sobre C1 igual a C2 sobre C3. ¿Ok? No, C3 sobre C2, perdón. C3 sobre C2. Por ende, despejando Cx va a ser igual justamente C3 por C1 sobre C2. Y de esta manera hemos encontrado una expresión para encontrar el capacitor Cx, que solamente es multiplicar la capacitancia C3, que C3 sería igual a 4,8 microfaradios, 4,8 microfaradios, con la carga C1, que C1 sería igual a 8,9 microfaradios, y sobre justamente C2, que C2 sería igual a 18 microfaradios. Y esto sería igual a 2,373 microfaradios. Y de esta manera se hace, entre comillas, no, se hace de manera correcta el ejercicio. Ahora, antes de alguna duda, mi método, técnicamente, esto se llama el puente de Wheatstone. Este es el puente de Wheatstone. ¿Ok? Este es pues, sí, ya. Que técnicamente va justamente, originalmente, perdón, para resistencias. Sin embargo, también hay una equivalencia para las capacitancias, ¿ok? Que es igual, técnicamente. Por ende, el puente de Weston lo que dice es que técnicamente tienes que multiplicar C1 para C3, C1 por C3 y C2 por CX. O sea, igualamos y C2 por CX. Despejamos Cx es igual a C1 por C3 sobre C2. Y se acabó. Y sí o no que esta respuesta que está aquí es igual justamente a la respuesta que hemos encontrado acá. ¿Sí? C1 por C3, C3 por C1 sobre 2. Pero desafortunadamente, los profesores el semestre pasado, la verdad, tuvieron problemas con los alumnos porque los prohibieron de la manera en la que yo les dije. Y a pesar de que está en internet, pero pues nada. eh, si quieren respuesta, aquí la pueden tener de esta manera, pero deben analizarla tal como les dije aquí. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Bueno, solo tengo Perfecto. una duda. Tengo una Cuéntame, duda cuéntame. o sea, en la parte que usted divide la carga superior sobre G1 sobre la carga Acá. superior sobre CX. Ajá, Ok. ¿en qué se basó para poder hacer esa Ya. proporcionalidad? Vale. Yo en esta parte, netamente, me basé. A ver, yo lo que podía haber hecho es lo siguiente.
en vez de haber hecho esa división normalmente y así despejar todo, lo que yo podría hacer es haber hecho que justamente tenemos estas dos fórmulas, ¿verdad? Que están aquí. Esto que está aquí, ¿verdad? Movemos aquí y movemos esto acá ahora. O no saben qué mejor. Copiémoslas y peguémoslas aquí arriba. Ahí, ¿verdad? Lo que yo tranquilamente puedo haber hecho, dado que las caras superiores y las caras inferiores son las mismas para ambos, cojo yo una de estas y lo que hago es técnicamente eh, despejar la carga superior. Esto va a ser igual justamente a la carga inferior sobre Cx y, no, cablo, sobre C3 por Cx, ¿verdad? Y lo que hago es despejar acá, poner acá. Entonces, me debería quedar lo mismo claramente. Así que sería carga inferior por Cx sobre C3. Y esto es sobre C1, ¿verdad? Entonces aquí sería igual justamente la carga inferior sobre C2. ¿Ok? Entonces aquí multiplicando C1 acá, ¿ya? Sí, C1 ahí, esto que está aquí hacia abajo, C1. Entonces aquí me quedaría justamente, el leíto, es igual a carga inferior Cx sobre C3 por C1. Esto es igual a la carga inferior por sobre C2. Carga inferior se va con esto y me queda que Cx es igual a C3 por C1 sobre C2. Me quedó igual. Lo que yo hice directamente, como, uy, se me quedó en blanco todo, ya. Como lo que yo hice directamente fue dividirlos de manera equitativa, o sea, de manera de igual, por el simple hecho de que como ambos tenían las mismas variables, técnicamente iguales, tal cual, en la parte superior estaban ahí, lo que hice fue directamente dividirlas para anularlas tal cual así. Entonces, lo que tú tranquilamente podías hacer es eh, despejar variables y se acabó, ¿ya? Y santo remedio y ya está. Pero pues yo lo hice de esta manera. Cualquiera de las dos formas es válida y de hecho esta forma que acabo de hacer ahorita es más entendible, se podría decir. Entonces, ¿qué es? ¿Alguna duda con respecto a esto? Alguien me alzó la mano también. Si no hay dudas, pues puedo seguir a la siguiente pregunta. Déjame borrar esto. Ahí. ¿Alguien más tiene preguntas? Tal vez. ¿No? Perfecto, entonces chicos. Bueno chicos, les agradezco mucho por venir a la clase. Esta es la clase de parte uno. Recuerden que mañana les voy a dar la clase de parte 2. Voy a darle más ejercicios y voy a darles a los chicos otra oportunidad, los que no hicieron el Kahoot, para hacerlo mañana. ¿Ok? De igual manera, voy a ver si, ajá, de igual manera hago otros ejercicios y así ustedes pueden entender más al fondo. ¿Alguien me alzó la mano? ¿Alguien vi que me alzó la mano? Eh, que me hable, tal vez. ¿No? ¿Estoy loco? Creo que estoy loco. Bueno, a ver, vamos a ver el chat por si acaso. No, los chats, lo siento por no haberles leído, chicos, pero ya les he dicho que no puedo leerlos. Ahora sí, chicos, les agradezco mucho por venir. Gracias por todo. Recuerden que los que no han llenado el link de registro que se encuentra justamente en la descripción del grupo, por favor, llénenlo ahora. De hecho, no se encuentra. Luego se los envío. Pero por favor, si no lo han llenado, llénenlo, ¿ok? Ya se lo paso ahorita. Gracias por todo. Ya se puede retirar. Y nada, gracias por asistir. La clase va a ser subida pronto. Cuídense. Cuéntame, José. Cuéntame, Andy. ¿O se están despidiendo? No, sin querer, perdón. Sin querer, Ah, no se perdón. preocupe. No se preocupe, está bien. Chao, cuídense, chicos. Gracias, pasé bien. No se preocupe. Yandri, cuéntame. Profe, disculpe por ser cansón, pero yo sí tenía una pregunta, la verdad. Claro, no te preocupes. A ver, ya que estamos aquí, voy a compartir
Cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Justamente era en el ejercicio, creo que era en el ejercicio anterior, en el de la esfera, exactamente. Ok, Ya, ¿cómo, o sea, a partir de qué parte del ejercicio o cómo nosotros podemos concluir que en este ejercicio podemos ocupar la fórmula del campo a partir de una carga puntual? O sea, la que hizo de K por la ya, partícula sobre el radio. ya. A ver, esto se hace netamente cuando te dicen que tienes una densidad de carga volumétrica uniforme. Ya. Cuando tú veas que hay carga uniforme dentro de una esfera o que justamente no se encuentra, por ejemplo, esparcida o no se encuentra, por ejemplo, eh, técnicamente que hayan porciones diferentes, se podría decir de esta manera, puedes usar directamente la cara puntual, ¿ok? O de hecho, siempre puedes usar la cara puntual, pero una de ellas va a estar justamente derivándola, o sea, derivándose, se podría decir así, ¿ya? Por ejemplo, si aquí, si te dan una esfera a ti, por ejemplo, de esta manera, ¿verdad? Entonces a ti te piden realizar un R, se podría decir, y tienes un campo. Y entonces tú puedes tener un campo de K, Q sobre R, pero este caso sería de Q, ¿ya? Porque ahora ya ocupas de Q para solamente calcular una porción de una pequeña esfera, ¿ok? Técnicamente eso. Así que no hay problema que la uses. Acá. Porque, si no me equivoco, siempre va a ser la misma fórmula para una esfera, ojo, porque las esferas se comportan mayormente como una partícula, solamente que una esfera es mucho más grande, claramente. Así que nada, eso. Eh, ¿Algo más que tal vez una pregunta, algo más? Muchas gracias, profe. Dale, no te preocupes. Ok, entonces ya somos 9 personas, ya estamos aquí ya poquitos. Voy a subir a clase ya mismo y nada, cuídense, suerte en sus exámenes, no suerte, no, éxitos en sus exámenes, van a pasarlos y nada, chao chicos, cuídense, Gracias, profe. no se preocupen.